el exgerente de la empresa de telecomunicaciones Agua Potable y Alcantarillado Etapa, el ingeniero Boris Piedra, ante las declaraciones del gerente saliente de Etapa, José Luis Espinosa, ha solicitado a este medio de comunicación en pleno derecho, valga la redundancia, derecho a la réplica. Damos la bienvenida al ingeniero Boris Piedra y estamos atentos para escuchar sus puntos de vista con respecto a estas declaraciones que habían señalado que recibió el gerente anterior una empresa pública, Etapa EP, prácticamente en la quiebra. Gustavo, muy buenos días y muchísimas gracias por recibirme en su espacio tan importante para la ciudadanía. Yo creo que tengo que partir manifestando mi total extrañeza ante las declaraciones del gerente saliente. Extrañeza debido a dos hechos que yo creo que se alejan mucho de la realidad. El uno, de que Etapa haya estado en la quiebra hace 2 años, y el segundo, de que este momento los temas estén solucionados. Voy a tratar de ser lo más resumido, Gustavo, señalando los hechos y partiendo de las mismas cifras que señaló el economista Espinosa en alguna de las declaraciones que me había permitido escucharle. El economista señala y señala a la administración actual que en los años 2017, 2018 fueron años en los cuales fue reduciéndose los ingresos de Etapa, y que el 2019, que también a criterio de la administración actual fue responsabilidad de la administración anterior, ya hubieron pérdidas. En realidad, las cifras, voy a partir de las mismas cifras que señaló el economista Espinosa. En efecto, el año 2017, Etapa tuvo un resultado positivo de más de $4 millones. En el año 2018, y habría que ver qué cifras se suman y qué cifras se restan, Etapa tuvo un resultado positivo de alrededor de $1 millón, un poco más de $1 millón. El año 2019, y me parece extraño que la administración actual señale que fue un año de responsabilidad de la administración anterior. Recordemos que el año 2019, 4 meses estuvo a cargo de la administración anterior y 8 meses a cargo de la actual administración. Y con un detalle adicional, que yo creo que es el de mayor importancia. El presupuesto del año 2019 fue aprobado por la administración actual, no por la administración anterior. Recordemos que en un periodo de transición, la administración saliente no aprueba el presupuesto del último año, sino únicamente prorroga el presupuesto del año anterior. Y fue esta administración la que aprobó el presupuesto del año 2019, donde los resultados, de acuerdo a lo que ha señalado el economista, yo no los tengo lamentablemente, fueron resultados negativos. El año 2020 habla de un resultado positivo de alrededor de $1 millón, pero creo que hay que analizar a mucho detalle ese resultado. El año 2020 fue un año en el cual la empresa Etapa, como muchas otras empresas, tanto del sector público como privado, tuvieron varios meses sin operar, obviamente sin un gasto operativo. Y hay ciertos criterios que también vale la pena que la ciudadanía conozca, como por ejemplo el del manejo de ciertos tipos de remuneración para los empleados. En el año 2015 o inicios del 2016, si no estoy mal, la administración anterior aprobó un reglamento para poder definir cómo pagar la remuneración variable. Ingeniero Piedra, no quisiéramos dejar un dato suelto, muy importante, antes de ir a este tema laboral que usted está tocando. Usted, si no le escuchamos mal, ha dicho que en el año 2020 la empresa no tuvo gastos operativos, no estaba operando, ¿o le entendimos mal? Redujo los gastos operativos, porque obviamente varios meses la empresa, como muchos otros sectores del país, se vieron reducidos en su capacidad de operar por los temas de la pandemia. Pero el detalle de la parte de personal va justamente al tema del gasto, Gustavo. La remuneración variable, que es un derecho de los trabajadores establecida por la ley de empresas públicas,
pedía o exige que la empresa tenga un reglamento. Ese reglamento lo hicimos nosotros en el año 2016. Y bajo el criterio establecido por ese reglamento, se pagó una remuneración variable del orden de alrededor de $100 mensuales, algo así como $1,000 que recibía un empleado al año de remuneración variable. Esta administración tomó el criterio diferente, tomó un criterio en el cual analizaron e interpretaron la regulación a criterio de la nueva administración, y lo que recibieron los empleados y trabajadores de Tapa por el año 2020 fue alrededor de $75 en el año, es decir, lo que recibían alrededor de $1,000 en el año, este año recibieron $75 respecto al 2020. Solamente si esa cifra se regularizara de acuerdo a lo que fue el criterio con el cual se hizo ese reglamento, ese es $1,000,000 que Tapa debía haber pagado. Con lo cual, la supuesta ganancia del año 2020 no existe. Entonces, si vamos a la realidad de los hechos, los primeros años en los cuales Tapa tiene pérdidas en sus resultados, de acuerdo a los datos que hemos recibido del gerente saliente, son el 2019 y el 2020, 2 años a cargo de la administración actual. Pero yo quiero ir, Gustavo, al tema de fondo, porque las cifras posiblemente no dicen todo de lo que está sucediendo. Permítame nuevamente, ingeniero Piedra, señalar un dato. Recordamos que cuando recién se hizo cargo la nueva administración de Tapa, hablaba de que existía una cantidad excesiva de empleados y trabajadores, hablaban de una cifra de 1,400, y luego se anunció un proceso de reingeniería en Tapa que supuestamente disminuiría esta cifra. Háblenos sobre estos datos, estas cifras, y qué es lo que ha pasado, cómo ha evolucionado Tapa. Con todo gusto, Gustavo, y me voy a permitir después hablar del tema de los proyectos, de los ingresos de Tapa, que es el problema fundamental de la empresa. En personal, nosotros dejamos la empresa en mayo del 2019 con alrededor de 1,370 empleados, creo que era 1,369, algo así. Esa cifra no ha tenido mayor cambio en esta administración. Yo estoy seguro que el número de empleados actuales de la empresa, y yo haría un llamado a la administración actual que obviamente hay un nuevo gerente que le dará un nuevo norte a la empresa, pero quisiera pedirle a la administración que haga público la lista de empleados de mayo del 2019 y la lista de empleados a la fecha, para ver si existe o no existe mayor diferencia en cuanto al número de empleados, si es algo más o es algo menos. Realmente yo creo y estoy muy seguro de que no se aleja de la cifra con la cual nosotros dejamos la administración en mayo del 2019. Sin embargo, Gustavo, ¿Quiere decir esto que la cifra de empleados es la correcta, de que no está inflada por ningún tipo de interés o por malas decisiones gerenciales, sino que eso es lo que requiere la empresa? Hay cosas que hay que cambiar, Gustavo. Yo creo que, por ejemplo, y nosotros planteamos, y el área de talento humano tiene esos informes, la posibilidad de generar nuevas escalas de empleados y trabajadores para poder ingresar a empleados con ciertas funciones diferentes y con costos menores, porque realmente hay un valor muy alto que se paga por personal y eso tiene que cambiarse. Estamos de acuerdo, pero de que se haya reducido el número de empleados, no lo vemos de esa manera. Perdóneme hacer una digresión en esto, ingeniero Piedra. Esperemos tener el tiempo para escuchar todo lo que usted quiere decir, pero aquí hay opiniones que hemos conocido de que, por ejemplo, Guayaquil, con una población mucho más grande y con un sistema semi-privatizado, como se lo maneja allá, con injerencia de alguna empresa francesa, maneja lo mismo que Tapa. Esto en agua potable pues no tiene la parte de telefonía, que además ha perdido relevancia en los últimos años. Pero el agua potable maneja con un personal de no más de unas 500 personas y Cuenca casi triplicaría esta cifra. Gustavo, yo creo que usted tocó la respuesta a su pregunta. Tapa no es una empresa únicamente de agua potable. Es una empresa de telecomunicaciones que tiene otro escenario diferente. Por ejemplo, agua potable no requiere una fuerza comercial, telecomunicaciones requiere una fuerza comercial.
Etapa maneja gestión ambiental. Nosotros tenemos un parque nacional a cargo y obviamente eso da condiciones muy diferentes a otras empresas de agua potable. Etapa no es una empresa únicamente de agua potable. Pero el gerente saliente, señaló de que una de las causas del ahorro, una de las razones del ahorro supuesto que ha habido en la empresa, es que no se han ocupado 200 partidas de personal. Esas 200 partidas tampoco las ocupamos durante nuestra administración. Es decir, ese ahorro ya viene de muchos años atrás y no puede ser esa la causa de un cambio. Yo creo que, Gustavo, voy a, por razón del tiempo, irme a un tema que es fundamental: ingresos de etapa. Etapa requiere obviamente un ahorro administrativo, un ahorro en gastos administrativos, y aplaudimos si es que esta administración logra objetivos importantes en ahorro administrativo. Eso es muy saludable para etapa. Pero hay un tema que va más allá, un tema que va de fondo, que es el tema de los ingresos de etapa. Si etapa no tiene una propuesta para desarrollar proyectos que generen nuevos ingresos, todo ahorro administrativo es inútil, porque etapa necesita de manera urgente nuevos ingresos. Y usted me va a preguntar por qué no hicieron ustedes eso. Quiero señalar que al año de nuestra administración, en el año 2015, el directorio de etapa ya aprobó. En ese entonces yo era gerente de telecomunicaciones. Recordemos que yo estuve en la gerencia únicamente un año y medio, un poco más, como gerente titular. Pero en el año 2015, etapa, a través de su directorio, ya conoció un conjunto de proyectos en telecomunicaciones justamente para generar nuevos recursos. Proyectos destinados con dos objetivos. Primero, buscar que los servicios de etapa puedan trasladarse del servicio fijo a servicios que puedan ser utilizados en los dispositivos móviles, en celulares, en tablets, en computadoras portátiles. Y segundo, que todos los servicios de etapa se monten sobre una plataforma de Internet. Y sobre eso quiero señalar la red Metro Wi-Fi ya implementada en Cuenca. Cuenca tiene 550 nodos Wi-Fi que cubren gran parte de la geografía de Cuenca. La red GPON, que fue implementada por nuestra administración, ahí hay un error de dato enorme del gerente saliente, cuando dice que la red GPON fue implementada por esta administración. Nosotros dejamos implementando 35.000 puertos de Internet, que son los que ha vendido esta administración. Pero sin embargo, ingeniero Piedra, muy buenos días. Quizás el único servicio que le reporta ingresos importantes, digamos, o que podríamos decir que prácticamente le sostiene a la empresa, es el servicio de Internet. Todo el resto de servicios estuvo trabajando y entendemos que continúa a pérdida. El tema de los teléfonos convencionales inalámbricos, el data center, lo que fue la televisión que ya cerró, es decir, todos los proyectos no llegaron a darle réditos a la empresa. Todos los nuevos proyectos que se fueron abriendo en el transcurso de estos últimos años, lo único que han hecho es generarle pérdidas a la empresa, con excepción de, en este caso, Internet, que podríamos decir es el único que le sostiene de pie en estos actuales momentos. Con todo respeto, hay un error en su apreciación. Los servicios que usted señala, telefonía fija, Internet y el data center, no son los servicios implementados por la administración anterior. No, pero independientemente de quién los haya implementado, siguen existiendo, correcto, están ahí y están generando pérdida. Correcto, pero, por ejemplo, la telefonía fija no genera pérdidas. Hay una reducción de los ingresos, pero no quiere decir que genera pérdidas. ¿Por qué? Me refería a proyectos fracasados como el teléfono de los convencionales inalámbricos, por ejemplo. Sí, fue un proyecto que fracasó. Si me permite responder, le voy a aclarar sus inquietudes. Boris, siga. Por supuesto, la telefonía inalámbrica dio un servicio adecuado, no era el proyecto grande, y no es un proyecto que ha generado pérdidas. Valdría la pena actualizarse en el tema de los resultados de telefonía inalámbrica, que fue implementado por la administración anterior a la nuestra. El data center sí, no ha tenido resultados adecuados, también un proyecto implementado por la administración anterior a la nuestra, pero no nos vayamos a historia tan antigua. Lo que importa es saber qué es lo que tiene que hacer la etapa a futuro, en estos años que vienen. Y como decía, las telecomunicaciones tienen... Para seguir en esta línea de información, ingeniero Piedra, nos está faltando elementos allí.
Usted ha hablado ya sobre las utilidades que han venido en caída en etapa con la versión del economista Espinosa y la versión suya, que en general no discrepan. Es decir, las utilidades de etapa prácticamente han ido a cero en el 2019 y son muy exiguas, 1 millón y algo en el 2020. El 2021 habrá que ver. Pero usted está hablando sobre los ingresos de etapa y usted decía que lo importante es los ingresos de etapa. ¿Cuántos son los ingresos de etapa? ¿Cuántos fueron en su época y hasta donde usted conoce cuáles serían los ingresos actuales? Es el dato que nosotros habíamos señalado. No tengo el dato exacto de ingresos, por eso no quisiera comparar, porque no está publicado los estados de situación de etapa de los años 2019 y 2020, pero el resultado neto es lo que usted señala. Cerca de 2 millones positivos en el 2018, 0 en el 2019 o pérdidas en el 2019 y posiblemente también pérdidas en el 2020. Pero esto es de lo que es utilidades. Permítame aportar con un par de datos sobre lo mismo que le estoy preguntando yo, y estos fueron publicados el 6 de mayo, me refiero a la fuente porque no vienen de fuente oficial, pero vienen de Diario El Mercurio, que asumimos lo habrán corroborado con la empresa. Diario El Mercurio señala que los ingresos de etapa en 2019 fueron de 116,69 millones de dólares y en el 2020 de 76 millones de dólares. Como le digo, Gustavo, no quisiera hablar sin documentos, pero sí tengo un dato, una cifra que es importante porque es una cifra pública. Los clientes de Internet de etapa, que como muy bien Rosana lo señaló, es un aspecto fundamental para mantener a etapa funcionando adecuadamente. Hasta el año 2018 hubo crecimiento en los clientes de Internet, de una manera totalmente uniforme. Todos los años crecimos en los usuarios de Internet. Nosotros dejamos etapa con 77.670 clientes en mayo del 2019. En diciembre del 2020, con informes que son públicos de la administración actual, se ha reducido por primera vez en la historia de los servicios de Internet de etapa. Por primera vez tenemos una reducción en el número de clientes de Internet. En diciembre del 2020 hay 74.914. Pero, Gustavo, y voy a permitir irme a un tema que creo que es fundamental. ¿Cuáles son los nuevos servicios? Los que ya dejamos planteados e iniciados. Dar un servicio de Internet que no solamente sea un Internet fijo, sino un Internet que pueda ser llevado como paquete para móviles, para celulares, para tablets. Y lo hicimos a través de una red Metro Wi-Fi que está desplegada ya en Cuenca y que durante 2 años se la ha dejado sin operar, sin producir. Lo hicimos a través de una red GPON que nos da la base de Internet de calidad sobre lo cual tiene que darse los otros servicios de etapa y que obviamente se ha vendido y se ha logrado un buen objetivo en base a una plataforma que se dejó implementada. Se tiene que hacer a través de que la televisión tiene que transformarse, totalmente de acuerdo. La televisión convencional sola no es un negocio para etapa. Pero nosotros planteamos primero la paquetización para que sea un impulso conjunto de los 3 productos, Internet, telefonía y televisión. Y lo más fundamental, lo más importante, planteamos un proyecto de televisión digital para transformar nuestra televisión convencional en una plataforma de venta de contenido, tal como es Netflix, tal como es muchas otras plataformas. Este rato la gente no busca una televisión convencional y la grilla convencional de canales, busca contenido, descarga de Netflix, descarga de YouTube. Ese tipo de contenido de video es el que... Ingeniero Piedra, el tiempo lamentablemente es esquivo. Quisiéramos escucharle más y en mayor detalle, pero no contamos con este tiempo. Quisiera dejarle en una última intervención para que concluya de alguna manera sobre estos temas polémicos, el de la situación de quiebra o no, o cercana a la quiebra, como ha dicho el ex gerente de etapa, estuvo realmente en este riesgo y está saliendo de este riesgo. El tema del personal que ha pasado con etapa sigue poco más o menos en los 1.400 a 1.300 empleados. El tema de las utilidades, es etapa una empresa rentable, sustentable. El tema de los ingresos, hablar de 116 millones del año pasado, 76 millones de el año 2020, a ver,
60 millones el 2019, 76 millones aproximadamente el 2020, el 2021 habrá que ver. Y también sobre los ingresos, ¿cuáles pueden ser o deberían ser las nuevas fuentes de ingreso para mejorar la situación económica de Tapa? Y en esto no quisiera que deje tocar usted un proyecto grande, el más grande que trae entre manos de Tapa desde su administración, y también en esta, el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Huangarcucho. Le escuchamos. Voy a ser muy resumido, Gustavo. Tapa no estuvo en quiebra, más bien terminó el 2019 o estuvo en mayo del 2019 con un conjunto de proyectos que le permitían desarrollar nuevos ingresos que le daban la estabilidad a Tapa, que le deben dar la estabilidad a Tapa, que son proyectos de telecomunicaciones. Desde el 2019 a la fecha, esos proyectos duermen el sueño de los justos, o por lo menos no sabemos la ciudadanía en qué estado se encuentran, pero no han generado los ingresos porque no se las ha puesto en producción. Hay proyectos tan importantes como el que usted menciona, la planta de tratamiento de aguas residuales de Huangarcucho, que saludo la posición del nuevo gerente de que esa va a ser una prioridad, tiene que ser una prioridad. Ahí corremos el riesgo de que la gran gestión ambiental de Tapa, que se la ha mantenido y ha sido el orgullo de la empresa y de Cuenca durante muchos años, se pierda porque tengamos que enviar el agua residual, tengamos que enviar las aguas servidas directamente al río, porque no existe la capacidad ya en Ucubamba, en la planta de tratamiento de Ucubamba. Entonces sí es un proyecto importante. Entonces yo sí quisiera resumir, Gustavo, señalando que es necesario retomar un norte para la empresa. Un norte que nosotros sí lo tomamos mediante la generación de proyectos, algunos de ellos ya implementados y que no se les ha puesto en producción. Hay que darle nuevamente ese norte para buscar generar nuevos recursos. No se puede decir que no hay nada que hacer con los ingresos. Hay mucho que hacer con los ingresos de Tapa y creo que fijamos ese norte que lamentablemente al momento ya no lo vemos, ya no existe ese norte. Bien, ingeniero Piedra, el economista Espinosa ha calificado de alguna manera, desde su punto de vista y con sus argumentos, su administración. ¿Usted cómo calificaría la administración del economista Espinosa? Creo que no estamos para calificar la administración. No nos ha gustado intervenir en esta administración. Y usted, Gustavo, es testigo y la ciudadanía que nosotros, yo personalmente, no he comentado ningún hecho de esta administración durante estos 2 años, pero cuando se dice cosas tan alejadas de la realidad, como decir que Tapa estuvo en quiebra, y tan alejada de la realidad como decir que ahora hay un norte para la empresa, tenemos que hablar. Creo que lo fundamental, y saludo la llegada del nuevo gerente, una persona que conoce y que fuimos compañeros en una etapa de la empresa, que con su conocimiento dará un norte nuevamente a esta empresa, a través de continuar proyectos que van a generar recursos para esta empresa, y no con el criterio de calificar siempre que la administración anterior fue mala, dejar de lado proyectos que considero son fundamentales para el crecimiento. Entonces, yo no quisiera calificar esta administración, la administración que termina del economista Espinosa, pero sí decir que es necesario volver a tomar muchos proyectos que aseguren la estabilidad de Tapa. Saludo los ahorros administrativos, muy positivos, si se han dado ahorros administrativos, pero lo fundamental es la generación de recursos, la búsqueda de nuevos mercados. No hay que tener miedo en salir de Cuenca y buscar nuevos mercados. Veo positivamente que la gerencia comercial ha hecho una visita a Loja, que no se deje de lado proyectos donde ya tenemos una infraestructura montada y no se la vende solamente para decir que lo anterior estuvo malo, como es el caso de Guayaquil. Entonces, hay que tomar un norte nuevamente y queremos, obviamente, el éxito de esta administración de Tapa, que ha comenzado en pocos días. Muchas gracias por su presencia. Es el triunfo de Cuenca, Gustavo. Gracias, ingeniero Piedra. El ingeniero Boris Piedra fue gerente de Tapa, solicitado y le hemos concedido por haber sido aludido en varias informaciones que hemos presentado un derecho a la réplica
para comentar sobre las declaraciones del gerente saliente de Etapa, el ingeniero José Luis Espinosa.